Qué increíble es ver cómo un solo segundo puede cambiar el curso de una existencia, hacerla caer en la incertidumbre más profunda. Hola a todas y todos. Me llamo Marcel Laurent, y hoy, a mis 85 años, me dispongo a compartir con ustedes un relato que he guardado preciosamente en el fondo de mi corazón durante muchísimas décadas. Antes de sumergirme en esta historia, les invito cordialmente a dejar un me gusta, a suscribirse a este canal y, sobre todo, a decirme en los comentarios desde qué hermosa región de Francia me escuchan. Me daría una inmensa alegría saber dónde mis palabras encuentran eco y resuenan en las mentes. Nací en un pequeño y encantador pueblo del Périgord, un lugar donde todos se conocían, donde los silencios pesaban y las ausencias eran densas, cargadas de significado. Era la mayor de 5 hermanos, una responsabilidad que llevaba con cariño. Mi padre era un leñador robusto, y mi madre, una costurera con dedos de hada. Llevábamos una vida sencilla, modesta, pero el pan nunca faltó en nuestra mesa, ni el cariño en nuestros corazones. De pequeña, soñaba con ser maestra, una vocación que me llamaba. Me encantaba aprender, los libros eran mis compañeros más fieles, y me gustaba sobre todo contar historias a los niños del vecindario que venían a escucharme, fascinados, bajo el gran roble al final del campo. Pero el destino, implacable, no me dejó elección. A una edad muy temprana, bajo la presión de mi familia, me casé con Henry, un hombre del pueblo. Él era 12 años mayor que yo. Mis padres lo describían como alguien serio, trabajador, capaz de asegurarme un futuro estable y sereno. Lo que nadie parecía ver, o que cada uno prefería ignorar, era la amenaza latente, la tensión sorda agazapada en el fondo de su mirada. Al principio, Henry se mostraba atento, considerado, cubriéndome de cumplidos en público. Pero tan pronto como la puerta se cerraba detrás de nosotros, su rostro se transformaba, volviéndose duro, exigente, impaciente. La primera vez que me levantó la mano fue sin previo aviso, una tarde de 195X, porque la sopa no era de su agrado. No dije nada, ni a mi madre ni a mis hermanas. ¿A quién podría haberme confiado, de todos modos? En nuestro mundo, una mujer debía aguantar, una mujer debía callar, tal era la regla no escrita. Los años pasaron, y me quedé embarazada. Luego de nuevo, y otra vez. Nacieron 3 hijos, cada uno espaciado por 2 años. Cada embarazo me hacía un poco más vulnerable, y cada parto me dejaba más aislada, más exhausta. Henry, por su parte, se volvía cada vez más irritable. El trabajo escaseaba, y el alcohol se infiltraba en nuestra casa como una marea oscura y destructiva. Y yo, me sentía desaparecer, desvaneciéndome poco a poco. Hacía todo lo posible para evitar su ira. Preparaba sus comidas con una meticulosidad extrema, mantenía la casa con mano de hierro, y siempre lucía una sonrisa forzada delante de los vecinos, una fachada. Pero en el fondo, yo no era más que una sombra, una silueta evanescente. Apenas tenía 24 años, y sin embargo, ya me sentía vieja, desgastada por el tiempo y las pruebas. La noche en que todo cambió para siempre fue en enero de 1963. Hacía un frío glacial, punzante. La escarcha cubría los cristales de la ventana, y el fuego crepitaba suavemente en la chimenea. Henry había vuelto antes de lo habitual, completamente ebrio. Murmuraba, despotricaba contra todo y contra todos, el gobierno, su jefe, la nieve que bloqueaba los caminos. Intenté ignorarlo lo mejor que pude. Había acostado a los niños, preparado una sopa caliente y pan fresco. Pero esa noche,
Nada habría podido aplacar su rabia devastadora. De una patada, derribó la mesa, y la vajilla se rompió en 1000 pedazos en el suelo, un estruendo ensordecedor. Di un salto, temblorosa, con el corazón latiéndome a 1000. Sabía que el más mínimo paso en falso empeoraría aún más la situación. No dije nada, no grité, no me moví. Pero él vio el miedo en mis ojos, un miedo que no pude disimular. Y eso lo volvió loco de rabia. En 2 zancadas, cruzó la habitación, me agarró del pelo con una brutalidad inaudita. Sentí mi cabeza irse hacia atrás, mis pies abandonar el suelo, una sensación de impotencia. Me arrastró hasta la puerta, la abrió con un gesto brusco y me arrojó afuera, a la nieve. El frío mordió mi piel a través de mi vestido ligero, un dolor punzante. Quise levantarme, pero antes de que pudiera moverme, sentí un golpe violento en mi espalda. Caí, y todo se rompió dentro de mí, un crujido sordo, horrible, que venía de mi propio cuerpo. Recuerdo el dolor fulgurante, mis piernas que se negaban a responder, y el cielo negro sobre mí, indiferente a mi angustia, a mi sufrimiento. Henry entró sin decir una palabra, cerró la puerta, dejándome allí, tendida en el suelo helado, incapaz de moverme, incapaz de gritar, incapaz siquiera de llorar. El tiempo se estiró, interminable. No sé cuántos minutos, horas, permanecí así, prisionera del frío que subía por mí como un veneno. Mis pensamientos se volvían cada vez más confusos, enredándose en la niebla del dolor. Pensaba en mis hijos, en sus caritas dormidas, en su aliento tranquilo detrás de las paredes de la casa. Nadie vendría a ayudarme, nadie se atrevería a desafiar a Henry. Y yo, ya no era más que un peso muerto en la nieve, una vida que se extinguía. Cuando el alba comenzó tímidamente a despuntar, trazando un fino hilo de luz gris en el horizonte, oí pasos. No era Henry, era mi hijo mayor, entonces de 6 años. Había salido a buscar leña para el fuego y me vio, tendida allí, amoratada por el frío, inanimada. Gritó, aulló tan fuerte que la vecina, Madame Rowe, salió de su casa, alertada por sus gritos. Corrió hacia mí, me cubrió con un abrigo, y envió a su marido a buscar ayuda. Yo no podía hablar ni moverme. Cuando llegaron los servicios de emergencia, mi mirada se apagó y caí en la inconsciencia. Me desperté 3 días después en una cama de hospital en Périgueux. La luz era pálida, y el aire olía a desinfectante y a metal frío, un olor clínico. Un médico se inclinaba sobre mí, hablando suavemente, como se le habla a un niño extraviado. No lo entendí todo enseguida, y no quería entender. Pero sus palabras finalmente perforaron la niebla de mi conciencia. Su columna vertebral está gravemente afectada, señora Laurent. No podrá volver a caminar como antes. No respondí nada, no lloré. Permanecí allí, inmóvil, sintiendo que nada volvería a ser igual, mi vida acababa de cambiar irremediablemente. Me tuvieron 2 meses en el hospital, 2 meses mirando las paredes blancas, oyendo los carros chirriar en los pasillos, sintiendo como mi cuerpo se atrofiaba lentamente, perdiendo fuerza. Henry solo vino una vez. Se quedó al pie de mi cama, con los brazos cruzados, los ojos fríos y distantes. Dijo que yo era una carga, que solo tenía que tener más cuidado, una acusación mordaz. Se fue sin mirar atrás, dejándome sola frente a mi destino. En ese momento, algo se rompió dentro de mí, no mi espalda, no mis piernas, sino esa cuerda invisible que me unía a él, esa ilusión de que debía soportar todo ese sufrimiento. Cuando el hospital decidió que podía salir, propusieron enviarme a casa,
con muletas y cuidados. Me negué categóricamente. Sabía que si volvía allí, él terminaría lo que había empezado, y esta vez, nadie me encontraría en la nieve, perecería. Me trasladaron a una casa de reposo para personas con movilidad reducida, en las afueras de la ciudad. Un lugar triste, gris, donde encerraban a los tullidos, a los frágiles, a los olvidados de la sociedad. Recuerdo el portal de hierro forjado, el chirrido de las ruedas de mi silla sobre los adoquines, y el persistente olor a orina y a desesperación que flotaba en el aire. Los demás residentes eran ancianos, desgastados por la vida, cansados. Algunos ya no hablaban, otros murmuraban recuerdos a las paredes, voces lejanas. Tenía 24 años, y era una de ellos, un alma rota entre otras. El primer mes no le hablé a nadie. Comía en silencio, mi comida me parecía insípida. Participaba en los ejercicios de rehabilitación sin ninguna convicción, mi mente en otra parte. Miraba por la ventana, los días grises se estiraban, las hojas muertas se arremolinaban, llevadas por el viento. A veces, mis pensamientos volaban hacia mis hijos. Sabía que se habían quedado con Henry, y sabía que no tenía derecho a reclamarlos. En esa época, en Francia, una mujer enferma no era nada, mucho menos frente a un marido respetable a los ojos del pueblo. Los imaginaba crecer sin mí, y rezaba en silencio para que olvidaran el miedo, para que se convirtieran en hombres buenos, a pesar del vínculo con Henry. Me repetía cada mañana que debía aguantar por ellos, por mí, por algo que aún no entendía, una esperanza difusa. Pero en el fondo, sabía que sobrevivía más por instinto de supervivencia que por una esperanza real. Cada noche, soñaba que corría, que mis fuertes piernas me llevaban a través de campos de trigo dorado, que bailaba descalza bajo un cielo de verano, despreocupada. Y cada mañana, me despertaba en este cuerpo roto, este cuerpo que ya no respondía a mis deseos, una dura realidad. Algunos días, la idea de poner fin a mis sufrimientos me cruzaba la mente. Sería tan fácil aquí, nadie haría preguntas, un silencio ensordecedor. Pero cada vez, una voz interior susurraba, todavía no. Aguanta, espera. Esperé. No sabía qué, no sabía a quién, pero esperé, pacientemente. Y un día, ella llegó. Recuerdo con precisión el día de su llegada. Era una húmeda mañana de marzo de 1963. La lluvia golpeaba suavemente contra los sucios cristales del hogar, una triste melodía. El olor a humedad, a jabón frío y a medicamentos flotaba en el aire, pesado como una manta mojada. Miraba fijamente, como cada día, el árbol desnudo en el patio interior. Sus ramas negras se dibujaban contra el cielo gris, pareciendo buscar algo que nunca alcanzarían, una búsqueda sin fin. En ese momento, ya no esperaba nada, ni visitas, ni cambios, mi corazón estaba vacío. Me había convertido en un mueble más, un cuerpo roto que el personal limpiaba, alimentaba, movía sin realmente verlo, una existencia borrada. Tenía 24 años y ya era un alma vieja, desgastada por el tiempo. Cuando la puerta se abrió esa mañana, no giré la cabeza. Nada más merecía ser mirado, mi mirada estaba apagada. Pero oí pasos rápidos, diferentes, no pesados como los de las enfermeras, ni arrastrados como los de los internos. Un paso vivo, casi insolente, que anunciaba una nueva presencia. Y luego una voz joven, marcada por la vida pero llena de fuego, resonó en el pasillo. No vine aquí a lamer el suelo, No sonreí, no reaccioné, pero por primera vez en meses, algo en mi pecho se movió,
un ligero estremecimiento de esperanza. Se llamaba Louise. Solo lo supe más tarde. Al principio, para mí, era solo ese torbellino de vida que pasaba por mi puerta, dejando tras de sí un olor a cuero mojado, a tabaco barato y a rebelión. Louise tenía 19 años. No llevaba el uniforme blanco de las auxiliares de enfermería. Llevaba unos pantalones demasiado anchos, unas botas gastadas y un viejo abrigo de hombre echado sobre sus hombros como una armadura, un desafío al orden establecido. No formaba parte del personal. La habían enviado allí, decían los rumores, para escapar de la cárcel, trabajos de servicio comunitario, se murmuraba. Pero ella decía que había venido porque al menos aquí no la mirarían mal, encontraría cierto anonimato. La primera vez que nuestras miradas se cruzaron, ella pasaba por el pasillo, arrastrando un carro lleno de sábanas limpias. La miré brevemente, y ella también me miró. Y en sus ojos, no vi ni piedad ni asco, solo curiosidad y quizás un destello de ira contra el mundo, una chispa de revuelta. No bajó la mirada, yo tampoco, y eso ya era algo, un primer paso hacia una conexión. Los días pasaron. Louise era diferente. Hablaba fuerte, a veces reía, incluso cuando nadie respondía, su risa resonaba en los pasillos. No tenía miedo de ensuciarse las manos, de tocar los cuerpos atormentados, los rostros desfigurados por el sufrimiento, las miradas vacías. Yo seguía callada. Había aprendido que el silencio era más seguro que las palabras, una coraza. Pero ella no respetaba ninguna regla, rompía las convenciones. Una mañana, entró en mi habitación sin llamar. Llevaba un cubo y un cepillo. Miró mi silla de ruedas, luego a mí, y dijo con una franqueza desarmante, «Tú no tienes el perfil para pudrirte aquí». Fregó el suelo silbando, sin esperar respuesta, su determinación era palpable. La odié ese día, porque se había atrevido a decir en voz alta lo que yo ya no me atrevía ni a pensar, que me estaba pudriendo viva, una cruda verdad. Después de eso, ella regresó a menudo, a veces para limpiar, a veces para charlar sola, a veces simplemente para sentarse al pie de mi cama, con las piernas cruzadas, los ojos perdidos en sus propios pensamientos, una presencia reconfortante. Poco a poco, sin que yo entendiera cómo, ella comenzó a ocupar el espacio vacío a mi alrededor, a llenarlo de su vitalidad. Y un día, hizo algo que nadie más había hecho en meses. Puso una taza de té humeante en mi mesita de noche. No un vaso de plástico, no una palangana de agua fría, sino un verdadero té en una verdadera taza, con una galleta, aunque estuviera rota, un gesto de pura bondad. La miré con recelo. Ella se encogió de hombros y dijo con una sonrisa de lado, ¿y qué? Hasta las reinas beben té, ¿no? No respondí, pero extendí la mano, y en ese preciso instante, algo minúsculo, frágil se reavivó en mí, una chispa de esperanza. No una llama, solo una chispa, pero era un comienzo, una señal de vida. Louise nunca hablaba de su vida antes del hospicio, pero por pequeños fragmentos, a través de sus gestos, sus silencios, adiviné su pasado. Venía de un barrio pobre de París, había crecido en la calle, entre el hambre, el frío y los golpes, una infancia difícil. No había conocido la dulzura, ni la despreocupación de la infancia, ni la confianza. Había robado para sobrevivir, había mentido para salir adelante, decisiones dictadas por la necesidad. Y a pesar de todo eso, o quizás a causa de todo eso, llevaba en sí una fuerza bruta, indomable, una resiliencia increíble. Yo, había sido educada en la obediencia, en la resignación, una vida de restricciones.
Ella había sido forjada en la lucha, la supervivencia, dos mundos que nunca debieron cruzarse y sin embargo, día tras día, ella comenzó a sacarme del olvido, a devolverme a la vida. Me contaba sus sueños más locos y absurdos. Comprar algún día una caravana y recorrer toda Francia, convertirse en domadora de perros, abrir una librería donde también se pudiera beber vino. Sueños de una joven magullada por la vida, pero llena de esperanza. Yo la escuchaba sin hablar, pero por dentro, sonreía, una sonrisa interior que me calentaba el corazón. Un día, puso una vieja radio en mi mesita de noche. Giró los botones hasta encontrar una canción pegadiza, y sin pedirme opinión, agarró mis manos y las hizo moverse al ritmo de la música. Protesté débilmente, sorprendida por su audacia. Ella rió, y por primera vez en meses, quizás en años, yo también reí. No una gran carcajada sonora, solo un pequeño soplo, un estremecimiento, pero fue un comienzo, un pequeñísimo comienzo, un renacimiento. A medida que pasaban las semanas, comencé a sentir mi cuerpo de nuevo, no mis piernas, no, pero mis brazos, mis manos, mi espalda, una reconexión. Con Louise, volví a aprender a enderezarme un poco más, a sentarme derecha en mi silla, a mover mis hombros, a levantar la cabeza con dignidad. Ella decía que debía parecer una reina, incluso si ya no podía caminar, una afirmación llena de fuerza. Me hablaba como si aún estuviera entera, completa, y poco a poco, me sorprendí queriendo volver a hacerlo, no por Henry, no por los demás, sino por mí. Porque yo aún existía, porque mientras pudiera reír, respirar, pensar, no estaba acabada, aún había esperanza. La primavera llegó tímidamente. En el patio del hospicio, algunas flores silvestres brotaron entre las losas, toques de color en la grisura. Los viejos residentes las miraban sin realmente verlas, pero yo las miraba con avidez, con un ardiente deseo de belleza. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía el deseo de admirar algo, una señal de vida. Louise, ella, continuaba con su rutina diaria, burlándose del personal, trayendo frutas a escondidas, contando historias extravagantes, a veces seguramente inventadas, solo para ver si yo sonreía, para hacerme reír. Y yo, a pesar de mí misma, volvía a ser humana, recuperaba mi sensibilidad. Una tarde, llegó con un libro, una novela. Lo puso sobre mi manta, un objeto tan familiar y sin embargo tan lejano. No había tocado un libro desde mi accidente. Mis manos temblaron cuando lo abrí, una emoción intensa. Las letras bailaban ante mis ojos empañados, pero leí una página, luego 2, luego 10, una sed de lectura reencontrada. Louise me miró, con los brazos cruzados, una sonrisa de lado, y dijo, ¿ves? ¿No estás muerta? Esta frase, lanzada a la ligera, me golpeó más fuerte que cualquier sermón, que cualquier oración. No estaba muerta, me dolía, estaba rota, pero vivía, y mientras hay vida, hay una oportunidad, una esperanza inquebrantable. Poco a poco, la idea germinó en mi mente. No podía quedarme aquí, no podía terminar mis días esperando la muerte como los demás, fundida en la sombra del olvido. No sabía cómo, no sabía dónde, pero debía irme, escapar de esta prisión. Una mañana, mientras Louise limpiaba mi habitación silbando, le hice la pregunta con una voz ronca que ya no reconocía. ¿Crees que podemos irnos de aquí? Ella dejó de moverse. Giró la cabeza hacia mí, sus ojos brillando con una luz que nunca había visto, una determinación feroz. Y simplemente dijo, podemos hacerlo. Esas palabras en su boca sonaron como una promesa loca, peligrosa,
pero una promesa al fin y al cabo. Y yo, que no tenía nada que perder, decidí creer, con todo mi corazón. Los días siguientes, comenzamos a observar a los guardianes, los horarios, las rejas, las puertas, elaborando un plan de escape. Louise dibujaba planes absurdos en trozos de servilletas de papel, bocetos llenos de imaginación. Yo me limitaba a memorizar, a absorber cada detalle. Ella decía que nos iríamos una mañana muy temprano, antes de que los vigilantes hicieran su ronda. Ella decía que robaría una vieja camioneta en el patio trasero, una idea audaz. Ella decía que si no tenía miedo, todo iría bien. No le dije que tenía miedo. Tenía un miedo inmenso, helado, paralizante, pero era menos fuerte que mi miedo a quedarme, a pudrirme aquí. Sabía que una vida afuera, incluso difícil, incluso miserable, sería mejor que 100 años encerrada en esta tumba gris, esta prisión. Entonces, dije que sí. Sí a lo desconocido. Sí al riesgo. Sí a la libertad, una elección valiente. La víspera de nuestra partida, no pegué ojo. Miraba el techo agrietado, la luz temblorosa de la luna filtrándose a través de las cortinas, un ambiente misterioso. Pensaba en mis hijos, en lo que había perdido, en lo que aún esperaba encontrar, un futuro incierto. No tenía dinero, ni papeles, ni familia que me quisiera. Solo me tenía a mí y a Louise, dos almas maltrechas, unidas por el mismo deseo loco de vivir de otra manera, de encontrar un nuevo camino. Cuando el alba comenzó a colorear el cielo de rosa pálido, Louise llegó, sin aliento, despeinada, sucia, empapada hasta los huesos, pero viva, libre, un milagro. Ella rodó discretamente mi silla hacia la puerta trasera. Cada metro recorrido me parecía una eternidad, cada chirrido me helaba la sangre, la tensión era palpable. Pero nadie gritó, nadie nos detuvo. La reja del fondo estaba entreabierta, y allí, aparcada de lado en el callejón, había una vieja camioneta azul pálido, el motor ronroneando suavemente, lista para partir. Louise soltó una carcajada, una risa clara, pura, casi infantil, un estallido de alegría. Me subió a la cabina con una fuerza que no le conocía, una fuerza inesperada. Cerró la puerta de golpe, golpeó el volante, y partimos, dejando todo atrás. Dejamos el hospicio, dejando atrás nuestras cadenas invisibles, el peso del pasado. La ciudad se desvaneció, engullida por la niebla de la mañana, un nuevo comienzo. Delante de nosotros, la carretera se extendía amplia y desconocida, una promesa de libertad. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí viva, vibrando con una energía nueva. No había salido del hospicio en más de un año, y el simple hecho de estar afuera, al aire libre, casi me mareaba, una sensación embriagadora. La luz de la mañana era cruda, sin piedad. Revelaba las arrugas en mi piel, la delgadez de mis brazos, el desgaste grabado en cada fibra de mi ser, las marcas del tiempo y de las pruebas. Pero por primera vez desde aquel maldito invierno de 1963, no me avergonzaba de lo que me había convertido, aceptaba mi nueva identidad. Louise conducía la camioneta con mano firme, la otra sosteniendo un cigarrillo que fumaba a medias, las ventanas abiertas a pesar del frío, una imagen de libertad. Ella no decía nada, y yo tampoco. No necesitábamos hablar, el silencio era elocuente. El simple ruido del motor, los baches de la carretera, el viento en mi cabello bastaban para llenar el espacio, una sinfonía de libertad. Rodábamos hacia lo desconocido, sin un plan, sin mapas, sin destino preciso. Y por primera vez, no tenía miedo,
una paz interior me habitaba. Al cabo de unas horas, la camioneta empezó a dar señales de debilidad. Un crujido siniestro bajo el capó, un olor a quemado se extendía por el aire. Louise juró entre dientes y aparcó el vehículo al borde de un campo, en medio de la nada, una parada inesperada. Bajó, levantó el capó, golpeó algo con una llave inglesa encontrada no sé dónde, un intento desesperado. Pero el motor exhaló su último aliento en un suspiro de agonía, un silencio pesado se instaló. Ella miró a nuestro alrededor, evaluando la situación. Nada más que campos hasta donde alcanzaba la vista, un camino de tierra y, a lo lejos, los tejados rojos de un pueblo minúsculo, un paisaje aislado. Regresó hacia mí, se encogió de hombros y dijo simplemente, «Vamos a pie». Sonreí interiormente. A pie, con mi silla tambaleante, mis brazos débiles, mis piernas inertes, la idea parecía una locura. Pero no protesté. Puse mis manos en las ruedas, avancé centímetro a centímetro, y Louise caminaba a mi lado sin decir una palabra, como si fuera lo más natural del mundo, una complicidad silenciosa. Llegamos al pueblo al anochecer. Un puñado de casas de piedra, una iglesia minúscula, un café que también servía de tienda de comestibles, un remanso de paz. Louise entró, con la cabeza alta, las botas embarradas, su abrigo roto echado sobre el hombro, una figura orgullosa. Yo me quedé afuera, tiritando bajo la fría niebla. Salió unos minutos después con una bolsa de pan, queso y 2 manzanas, un festín sencillo. Me tendió una manzana con una sonrisa de lado, y comimos, sentadas en la acera, bajo el porche de la iglesia, nuestros hombros rozándose en silencio, una intimidad compartida. No era un festín, pero nunca había conocido una comida tan dulce, un sabor a libertad. Esa noche, dormimos en un viejo granero abandonado, apartado del pueblo. Louise había encontrado algunas mantas polvorientas bajo un montón de leña. Las había sacudido, extendido en el suelo, creando un refugio rudimentario. Me acosté con dificultad, mis huesos crujiendo como madera seca, el frío se insinuaba por todas partes, mordiendo la piel, royendo la carne. Pero nunca había sentido tanta paz, una serenidad inesperada. Miraba el techo agujereado del granero por donde se veían brillar las estrellas, y por primera vez en años, recé. No para pedir algo, solo para dar gracias. Gracias por seguir viva. Gracias por sentir el viento en mi cara. Gracias por haber conocido a Louise, mi providencia. Al día siguiente, decidimos continuar hacia el sur. Louise decía que allí siempre hacía más calor, que quizás cerca del mar, encontraríamos trabajo, un lugar donde escondernos, una nueva vida, una promesa lejana. Ella empujaba mi silla por los caminos rurales, cantando canciones picantonas, riendo por el más mínimo pretexto, una alegría contagiosa. Me devolvía a una juventud que creía perdida para siempre. A veces, nos cruzábamos con granjeros, viajeros, niños curiosos. Louise inventaba historias inverosímiles, que yo era una gran escritora cansada del mundo y ella mi secretaria, que éramos artistas en una gira secreta, que huíamos de una gran aventura amorosa prohibida, relatos fantásticos. Y yo la dejaba decir, porque en esas mentiras había más verdad que en todas las vidas ordenadas del mundo, una verdad de corazón. Con el paso de los días, mi cuerpo se fortalecía. Mis brazos ganaban resistencia, podía avanzar sola cada vez por más tiempo. Podía levantar la cabeza sin sentir que todo mi ser se desmoronaba, una dignidad recuperada. Louise tenía ese don. Nunca se quejaba. No esperaba disculpas.
Me trataba como una igual, como una cómplice, una verdadera amiga. Y yo, bajo sus miradas desafiantes, aprendí a volver a ser alguien. No la antigua Marcel, no la mujer rota por Henry, sino otra yo, alguien nuevo, alguien libre, una transformación profunda. Las semanas pasaron así. Las noches en graneros, a veces bajo puentes, a veces en cabañas abandonadas, una vida nómada. Los días avanzando, mendigando algunas monedas, sonriendo a las almas buenas que nos daban una hogaza de pan, un trozo de queso, gestos de generosidad. Éramos pobres, terriblemente pobres, pero éramos libres, una libertad inestimable. Una tarde, mientras cruzábamos una pequeña aldea, un anciano nos ofreció trabajo, clasificar manzanas en un huerto a cambio de un refugio y algunos francos, una oportunidad inesperada. Louise aceptó sin dudarlo. Trabajó con una energía increíble, sus manos rápidas y precisas, sus hombros tensos por el esfuerzo, una trabajadora incansable. Yo hacía lo que podía. Pelaba las manzanas estropeadas, seleccionaba las que aún podían venderse, contribuyendo a nuestra subsistencia. Cada moneda ganada era una victoria, un paso más hacia la autonomía. Cada noche, compartíamos una sopa caliente al fondo de un granero, nuestros dedos helados apretando nuestros cuencos desportillados, un simple consuelo. Y cada noche, al mirar a Louise, sentía una inmensa gratitud. Era el brillo inesperado en mi vida apagada, la brasa que se negaba a morir, mi luz. Pero la libertad tiene un precio, y a veces ese precio llega más rápido de lo que uno cree, una realidad implacable. Una mañana, mientras trabajábamos en el huerto, un coche negro se detuvo cerca de la puerta. Dos hombres de traje bajaron, una aparición inquietante. Louise palideció. Me miró, con un destello de miedo en los ojos. Murmuró, vienen por mí. No necesité hacer preguntas. Comprendí. Venían del tribunal, venían a llevársela. Había incumplido las condiciones de sus trabajos de interés general al huir del hospicio, y ahora, venían a cobrar su deuda, una deuda con la sociedad. Louise tomó mi mano. La apretó tan fuerte que pensé que me iba a romper los huesos, un abrazo desesperado. Y luego la soltó. Se adelantó hacia ellos, con la cabeza alta, su abrigo ondeando detrás de ella como una bandera, una dignidad recuperada. No lloró, no suplicó, subió al coche sin mirar atrás, una imagen grabada en mi memoria. Y yo me quedé allí, inmóvil, impotente, rota, mi mundo se desmoronaba. Permanecí en el huerto varios días después de su partida. Los dueños eran amables. Me dejaban una jergón en el establo, sopa, pan, pero nada tenía el mismo sabor. El camino ya no tenía la misma luz. La libertad ya no tenía el mismo sabor. Sin Louise, todo había vuelto a ser gris, una tristeza infinita. Seguí adelante por costumbre más que por esperanza. Empujaba mi silla bajo los árboles, miraba caer las hojas, y cada noche, le hablaba a la noche, vuelve a mí, Louise, donde quiera que estés, vuelve a mí. Sabía que era absurdo. Sabía que probablemente la habían encerrado en algún lugar, lejos, en un establecimiento gris y triste. Quizás nunca la volvería a ver. Pero la esperanza es algo tenaz, y yo, a pesar de todo, seguía esperando, una llama vacilante pero persistente. Una mañana de octubre, mientras clasificaba manzanas bajo un cielo bajo y pesado, oí pasos rápidos en la grava, un ruido familiar. Levanté la vista, y allí estaba, sin aliento, despeinada, sucia,
empapada hasta los huesos, pero viva, libre, un milagro. Corrió hacia mí. Se arrodilló junto a mi silla y sin decir una palabra, apoyó su frente en mis rodillas, un gesto de profundo alivio. La dejé llorar, la dejé temblar, y yo acariciaba sus cabellos enredados, incapaz de contener mis propias lágrimas, lágrimas de alegría. Éramos dos almas perdidas, dos lisiadas de la vida, reunidas una vez más por un milagro que ni siquiera me atrevía a nombrar, una segunda oportunidad. Esa noche, bajo las frías estrellas, hicimos un pacto, un juramento silencioso. Nunca más seríamos separadas. Encontraríamos un lugar donde empezar de nuevo, un lugar donde nadie vendría a buscarnos, un lugar donde las cicatrices ya no importarían, un lugar donde seríamos libres de ser simplemente nosotras, sin juicio. Reanudamos el camino sin nada, solo nuestras manos vacías, nuestros corazones maltrechos y una promesa silenciosa grabada en lo más profundo de nosotras, una determinación inquebrantable. Cuando reanudamos el camino, después de aquella noche en que Louise había regresado a mí como un espejismo arrancado del infierno, supe que nada volvería a ser igual. Ya no era solo una superviviente. Era una mujer en camino hacia algo nuevo, aunque aún no sabía qué, un futuro incierto pero lleno de promesas. Casi no teníamos nada. Algunas monedas robadas de un buzón abandonado, 2 manzanas marchitas al fondo de una bolsa, un viejo abrigo roto para las dos, una magra fortuna. Pero teníamos nuestro juramento, y a veces eso es suficiente para mover montañas, la fuerza de la promesa. Caminamos durante días, siguiendo los pequeños caminos rurales, evitando las ciudades demasiado grandes donde nuestros rostros cansados y nuestras ropas desgarradas habrían llamado la atención, una discreción necesaria. Por las noches, dormíamos donde podíamos, bajo porches de iglesias desiertas, en cobertizos olvidados, a veces incluso a la intemperie cuando el cielo otoñal era lo suficientemente clemente, una vida errante. Cada mañana era una victoria, cada amanecer era una prueba de que seguíamos en pie, de que persistíamos. Incluso mi silla de ruedas, chirriante y tambaleante, se había convertido en una aliada. Louise a veces la empujaba riendo, haciéndola rodar más rápido en las bajadas, como si fuéramos 2 niñas escapadas de un internado estricto, una alegría reencontrada. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, reía sin miedo. Reía hasta llorar, reía hasta que mis pulmones ardían, porque en esos instantes robados, reencontraba la esencia misma de la vida, la pura alegría de existir. Una tarde, mientras nos acercábamos a un pueblo llamado Saint-Aubin-sur-Mer, vi el mar por primera vez desde mi accidente, un espectáculo impresionante. El océano se extendía hasta donde alcanzaba la vista, inmenso, gris, poderoso, una fuerza de la naturaleza. El viento traía olores a sal, a algas, a libertad bruta, una sinfonía olfativa. Me detuve en lo alto del acantilado. Louise detuvo la silla, se arrodilló a mi lado. No intercambiamos una palabra. El silencio estaba lleno de significado. Simplemente miramos el horizonte. Y en ese instante suspendido, sentí que algo dentro de mí se soltaba. Todas las cadenas invisibles que el miedo, el dolor, la vergüenza habían anudado alrededor de mi alma comenzaron a romperse una a una liberación interior. Respiraba el aire salado a pleno pulmón, dejaba que el viento se llevara mis lágrimas sin vergüenza, lágrimas de alivio. Frente a esta inmensidad, ya no era una inválida, ya no era una abandonada. Era una mujer viva, llena de fuerza. Encontramos refugio en una antigua cabaña de pescadores abandonada junto a la playa, un refugio precario pero salvador. Las paredes estaban agrietadas, el techo dejaba pasar la lluvia,
pero para nosotras, era un castillo, nuestro refugio. Louise reparó la puerta con tablas encontradas en un vertedero. Tendió una lona sobre las tejas que faltaban. Encendió un fuego en una vieja chimenea agrietada. Y por primera vez desde nuestra huida, tuvimos un lugar propio, un hogar. Un lugar que no pertenecía a nadie más, un lugar de donde nadie vendría a arrancarnos, nuestro santuario. Las semanas pasaron. Vivíamos de casi nada. Louise pescaba a mano en los charcos que dejaba la marea, una fuente de alimento. Yo tejía con hilos recuperados de las redes rotas abandonadas por los pescadores, creando objetos útiles. A veces, intercambiábamos nuestros escasos tesoros por pan o sal en los pueblos vecinos, una forma de comercio. Éramos pobres, terriblemente pobres, pero libres, una riqueza intangible. Y en esta pobreza, encontré una riqueza que nunca había conocido en mi vida anterior, una abundancia de espíritu. No tenía espejo, pero sentía que mi rostro cambiaba. Sentía que mis mejillas se coloreaban un poco, mis ojos brillaban con una nueva luz, mi espalda se enderezaba, una transformación física e interior. El mar nos enseñaba la paciencia, el viento nos enseñaba la humildad, y la amistad de Louise me enseñaba la esperanza, lecciones de vida inestimables. Una mañana de invierno, me desperté antes del amanecer. El frío me pellizcaba los dedos. Louise dormía hecha un ovillo contra la pared, su respiración regular calentando el aire helado, una presencia tranquilizadora. Salí sola de la cabaña. Rodé mi silla hasta la playa donde la marea se había retirado, dejando un tapiz de conchas marinas relucientes bajo la luna, un paisaje mágico. Y allí, en ese silencio absoluto, hablé en voz alta. No para rezar, no para suplicar, solo para decirle a la noche, ya no soy una víctima, ya no soy una prisionera, estoy aquí, soy libre. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero ya no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de nacimiento, de renacimiento. Renacía a los 25 años, en esa playa azotada por los vientos, renacía por fin, una nueva vida comenzaba. Louise y yo resistimos todo el invierno contra el hambre, contra el frío, contra el aislamiento, y con cada prueba, nos volvíamos más fuertes, más resilientes. Inventábamos canciones tontas para pasar el tiempo, bailábamos, yo en mi silla, ella a mi alrededor, dos locas escapadas de un cuento antiguo, momentos de pura alegría. Fabricábamos sueños con 3 hilos y una pizca de esperanza, sueños sencillos pero preciosos. Y yo, cada día, recuperaba un poco más a la mujer que había sido antes de Henry, una mujer más fuerte, más madura. No la joven ingenua, no la mujer sumisa, sino otra mujer, una mujer que ni siquiera el invierno podía ya romper, una fuerza interior inquebrantable. Cuando regresó la primavera, trajo consigo promesas silenciosas. Los días se alargaban, el viento se volvía más suave, los pájaros recuperaban su lugar en el cielo, anunciando la nueva estación. Y yo, sentía mi corazón florecer como los brotes en las ramas retorcidas, una floración interior. Comenzamos a pensar en algo más que la simple supervivencia. Louise hablaba de construir una cabaña de verdad, de criar cabras, de plantar un jardín, proyectos concretos. Sus sueños parecían locos, y sin embargo, por primera vez, los creía posibles, una nueva confianza. Ya no era la espectadora de mi propia vida. Era actriz, tomaba las riendas de mi destino. No necesitaba caminar para avanzar, no necesitaba huir para ser libre. Solo necesitaba esa llama, esa obstinación tranquila que ardía en mí y que nada ni nadie podía ya apagar, una resiliencia inalterable. Un día,
Hurgando entre los escombros de un viejo granero derrumbado, Louise encontró un trozo de espejo roto. Lo limpió lo mejor que pudo. Me lo tendió, triunfante, un objeto simple pero simbólico. Yo no quería cogerlo. Hacía tanto tiempo que no me miraba al espejo que tenía miedo de lo que vería, una profunda aprensión. Pero bajo su mirada impaciente, extendí la mano y me vi. Sí, había arrugas. Sí, había cicatrices, visibles e invisibles. Pero también había algo más. Una luz en los ojos, una determinación en la mandíbula, una dignidad recuperada, una fuerza interior. Sonreí a mi reflejo, tímidamente al principio, luego más francamente, una sonrisa sincera. Y vi a una mujer fuerte, una mujer a la que ni los golpes, ni el abandono, ni el olvido habían logrado romper, una luchadora. Una mujer a la que el mar había pulido como un guijarro, dulce y dura a la vez, una belleza única. Ese verano fue el más hermoso de mi vida. No porque todo fuera fácil, no porque todo fuera perfecto, sino porque por primera vez, cada instante se vivía plenamente, una intensidad reencontrada. Cada rayo de sol en mi piel, cada risa de Louise en el viento, cada noche pasada bajo las estrellas, momentos preciosos. Éramos pobres, oh sí, terriblemente pobres, pero teníamos lo esencial, la libertad, la amistad, y sobre todo la certeza de que no pertenecíamos a nadie más que a nosotras mismas, una independencia duramente ganada. Con el poco dinero que habíamos ahorrado, compramos algunas semillas en el mercado de Saint-Aubin. Plantamos un jardín detrás de nuestra cabaña, tomates, judías, algunas patatas, una pequeña parcela de vida. Cada brote verde que salía de la tierra era una victoria, cada fruto maduro era un milagro, una abundancia inesperada. Louise tenía un don para domesticar la naturaleza. Les hablaba a las plantas como a niños caprichosos, y yo la miraba hacer, con el corazón hinchado de una ternura que nunca había conocido, ni siquiera en mi infancia, una conexión profunda. Nunca hablábamos del pasado. Era una regla tácita. El pasado pertenecía a la oscuridad. Nos volvíamos hacia la luz, hacia el futuro. Pero a veces, en el silencio de las noches de tormenta, cuando el trueno rodaba a lo lejos y el viento aullaba alrededor de la cabaña, sentía a los fantasmas rondar, Henry, el hospicio, las noches de miedo, los días de vergüenza, recuerdos persistentes. Entonces, para no hundirme, recitaba en mi interior las cosas preciosas que había aprendido. No era lo que me habían hecho. No eran las cicatrices en mi cuerpo. No eran los juicios de los demás. Era una mujer libre. Libre porque había elegido levantarme, libre porque había elegido creer todavía, libre porque había aprendido gracias a Louise que siempre hay una luz incluso en las noches más oscuras, una verdad luminosa. El tiempo pasaba, las estaciones desfilaban, y con ellas nuestra vida se tejía, frágil pero sólida como una tela de araña entre dos ramas batidas por el viento, una existencia equilibrada. Éramos invisibles para el mundo, y así estaba perfecto. No necesitábamos a nadie, solo el cielo sobre nuestras cabezas, el mar en el horizonte, y esa complicidad silenciosa que nos unía más seguramente que cualquier juramento, un vínculo inquebrantable. Una mañana, mientras pelaba patatas en el umbral de la puerta, Louise regresó del mercado con un periódico arrugado bajo el brazo, una noticia inesperada. Me lo tendió sin decir palabra. En la primera página, un titular en letras grandes, misteriosas fugas, 2 mujeres aún desaparecidas, con una foto borrosa debajo. No de nosotras, no, solo la del hospicio del que habíamos huido. Lo miré largamente.
Luego levanté la vista hacia Louise, y rompimos a reír. Una risa franca, estallante, incontenible. Porque en este mundo donde se encierra a las almas demasiado rotas para que molesten la vista, habíamos logrado lo que pocos se atreven a soñar. Habíamos huido hacia la luz, y nadie podría volver a quitárnosla, nuestra libertad era nuestro tesoro. Cuando el verano regresó, trajo consigo un calor suave que se infiltraba hasta en las piedras de la vieja cabaña, un ambiente apacible. Los días se estiraban lentamente, llenos de ruidos familiares, el murmullo de las olas, el lejano grito de las gaviotas, el roce del viento en las hierbas secas, una sinfonía natural. Louise y yo habíamos logrado crear nuestro propio pequeño mundo, al abrigo de las miradas, las leyes, los juicios, nuestro refugio secreto. Ya no éramos fugitivas. Nos habíamos convertido en habitantes de un reino olvidado donde solo el mar y el cielo eran nuestros testigos, un reino de libertad. Pasaba mis mañanas hilando viejos tejidos encontrados en los basureros, tejiendo manteles toscos que vendíamos en el mercado dominical, una actividad simple pero productiva. Louise recogía conchas marinas, fabricaba collares que intercambiaba por pan, a veces por jabón o un poco de sal, una ingeniosidad cotidiana. Cada gesto era un desafío al destino. Cada día ganado contra la miseria era una victoria silenciosa, una perseverancia admirable. Una mañana, mientras clasificaba hierbas aromáticas al sol, comprendí que ya no pensaba en el hospicio, una liberación mental. Ese lugar de paredes frías, de miradas vacías, de silencio opresivo ya no era más que una sombra lejana. Ya no tenía poder sobre mí, su control estaba roto. Henry también se había convertido en una silueta borrosa, ahogada en algún lugar en los meandros del pasado, su recuerdo se desvanecía. Su rostro, sus gritos, sus puños, todo eso había perdido su consistencia, su poder de herirme. Ya no llevaba sus cadenas, ya no llevaba su ira, ya no llevaba su vergüenza, me había liberado de su dominio. Lo que me había hecho ya no definía quién era yo. No era una víctima, no era un error. Era una mujer de pie, aunque mis piernas se negaran a caminar. De pie en mi corazón, de pie en mi alma. Y eso, nadie podría ya quitármelo, una fuerza interior inquebrantable. Louise, ella también, parecía cambiar. Su mirada era más tranquila. Sus gestos, antes bruscos y desordenados, se habían vuelto más tiernos. Cuidaba nuestro jardín con una paciencia que no le conocía, una dulzura inesperada. Tarareaba mientras recogía los tomates maduros, preparaba el tejado, pescaba al amanecer, una melodía alegre. A veces, la miraba y veía en ella no ya a la niña herida, a la ladrona descarada, sino a una joven construyendo algo hermoso con sus propias manos, una transformación admirable. Yo no había dado a luz a Louise, pero en algún lugar, en este rincón olvidado del mundo, nos habíamos adoptado mutuamente, una familia de corazón. Se había convertido en la hija que nunca tuve, y yo, en la madre que nunca conoció, un vínculo sagrado. Sin palabras, sin promesas, solo con gestos, con la presencia, con la fidelidad silenciosa de cada día compartido, nuestro vínculo se había fortalecido. Los meses pasaron, nuestro pequeño dominio creció. Louise había construido un invernadero de ladrillos y escombros donde cultivábamos fresas, un pequeño oasis. Yo había habilitado un rincón en la cabaña para secar las plantas medicinales que vendíamos en el mercado, una actividad floreciente. La gente del pueblo vecino comenzaba a conocernos. No hacían preguntas. Veían a dos mujeres discretas, trabajadoras, sonrientes, y eso les bastaba. Y para nosotras también,
eso bastaba. Ya no necesitábamos grandes explicaciones. Habíamos elegido vivir simplemente, honestamente, lejos del ruido del mundo, una vida en armonía con la naturaleza. Una tarde de otoño, mientras el fuego crepitaba suavemente en el hogar, tomé un viejo cuaderno amarillento por la humedad, un objeto del pasado. Lo abrí en la primera página y comencé a escribir. No mi pasado, no mis dolores, sino nuestra vida aquí. La dulzura del pan todavía caliente, la alegría de una fresa recogida al amanecer, el canto ronco de una gaviota solitaria en el cielo gris. Todas esas pequeñas cosas que, puestas una tras otra, tejían una existencia plena, rica, hermosa, un tapiz de vida. Al escribir, me di cuenta de que no solo estaba contando una historia. La estaba grabando, haciéndola real, indeleble, porque todo lo que habíamos construido, Louise y yo, merecía permanecer, incluso después de nosotras, incluso si nadie leía nunca estas páginas, incluso si un día el viento se lo llevaba todo, nuestra herencia. Con el invierno, regresaron las pruebas. El mar se volvía más furioso, el frío se insinuaba por todas partes, las cosechas disminuían, un periodo difícil. Pero habíamos aprendido a afrontarlo, a preparar reservas, a ayudarnos mutuamente sin rendirnos nunca, una fuerza colectiva. Cada día era una conquista, cada risa era una victoria sobre la adversidad, un desafío superado. Y cada noche, al mirar las llamas bailar en la chimenea, me sentía más rica que todas las duquesas del mundo, una riqueza de alma. Una mañana, mientras recolectaba hierbas cerca del acantilado, vi a lo lejos un grupo de niños corriendo por la playa. Sus gritos de alegría me llegaban, claros y puros como campanitas, una melodía alegre. Los miré largamente, y comprendí que ya no tenía miedo, que ya no tenía vergüenza, que podía amar sin temor, que la vida, a pesar de todo, había triunfado en mí, una victoria resplandeciente. Hoy, soy una anciana. Mis manos están nudosas, mis cabellos son blancos, mi espalda está encorvada, pero en mi corazón, estoy erguida como un roble azotado por 1000 tormentas y que, sin embargo, sigue en pie, una fuerza inquebrantable. Louise se fue a vivir un poco más lejos con un joven dulce y tímido que conoció en el mercado, una nueva etapa en su vida. Viene a verme cada semana con sus hijos, mis nietos de corazón, una alegría inmensa. Cuando llega, riendo con sus cestas llenas de frutas, siento mi alma llenarse de luz, porque sé que todo este camino de dolor, de pérdida, de sufrimiento no fue en vano. Me llevó aquí, a esta vida, a esta paz, a este renacimiento en otro mundo, un destino cumplido. No sé cuánto tiempo me queda, pero cada mañana que abro los ojos y oigo el viento rozar las persianas, doy gracias al cielo, no por los milagros espectaculares, sino por las pequeñas maravillas de cada día, por el olor a pan caliente, por la sonrisa de un niño, por la mano de una amiga posada sobre la tuya sin una palabra, por la luz dorada del atardecer que envuelve el mar como un manto de terciopelo, por la simple, la extraordinaria, la inestimable belleza de seguir aquí, de seguir siendo yo. Una gratitud profunda. Gracias por escucharme hasta el final. Si mi historia les ha tocado el corazón, si les ha hecho reflexionar, sonreír, quizás llorar, les invito a dejar un me gusta en este video, a suscribirse a este canal y sobre todo a decirme en los comentarios desde qué región de Francia me escuchan. Sus palabras, sus pensamientos, sus presencias son para mí el mejor de los regalos, un vínculo precioso. Gracias de todo corazón.